Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. También les deseamos la paz de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Ya decíamos en el culto de mediodía, vamos a concluirlo. Sí, eso es un tema un poco extenso, ¿verdad? Hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya lo hemos estado viendo desde la semana pasada, cómo todo lo que nos narra la Biblia va coincidiendo con exactitud para poder comprender en qué día murió y qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Estuvimos viendo los acontecimientos del día, o más bien de la semana. Comenzamos el viernes 9 de Nisan y vamos hasta llegamos al viernes, ¿verdad? Ya vimos una semana dentro de este tema. Viernes, ¿qué fecha era? 13. No fue 13. 16. Comenzamos del viernes 9 al viernes 16 de Nisan. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, pues vamos a continuar. Ya decíamos, llegamos hasta el viernes. Si nos ponen la diapositiva una vez más, en cuál nos quedamos, ¿cuál es? ¿Las 6 me parece? No, las 7. A ver si nos las ponen para recordar lo que vimos del día viernes, que bueno, ahí nos menciona, ¿verdad? ¿Dónde está? Ya está, viernes 16 de Nisan. Dice: las mujeres compran y preparan las drogas aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos esos dos versos de Lucas 23, 56 y Marcos 16, 1, que decíamos, si no entendemos cómo se fueron desarrollando las actividades en la semana, ahí encontraríamos una contradicción. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice que las drogas las compraron después del sábado, ¿verdad? Y Marcos nos dice que prepararon las drogas y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Entonces pudiéramos decir, ahí hay una contradicción, pero ya vimos que no es así, porque en Lucas está hablando del sábado ceremonial, que fue jueves 15 de Nisan, cuando se inicia la fiesta de los panes sin levadura, y era un sábado ceremonial. Entonces dice que después de ese sábado preparan las drogas, y Marcos nos dice que prepararon las drogas y después descansaron el sábado conforme al mandamiento. Decíamos y preguntábamos, ¿a cuál mandamiento? Al cuarto, ¿verdad? De la ley de Dios, que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Y ahora pasamos al sábado 17 de Nisan, que ese sí es un sábado semanal, el séptimo día de la semana, ¿verdad? Y es donde ocurre la resurrección. Para eso vamos a ver Mateo capítulo, creo que hay un error, lo está marcando, es 28:1, ¿verdad? Mateo 28:1. ¿Qué dice? Ya lo tenemos, le doy lectura. Mateo capítulo 28, verso 1. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice la víspera de sábado. ¿Qué quiere decir la palabra víspera? ¿O qué es la víspera? Momentos antes de algo, ¿verdad? Siempre alguien dice, estamos en vísperas de tal acontecimiento. Pues estamos momentos antes de algo, un acontecimiento, algún suceso que se aproxima, que se va a realizar. Entonces la víspera de sábado, en este caso, está diciendo la tarde de sábado. La tarde de sábado, que amanece para el primer día de la semana. Y esta es la confusión, porque dice que amanece.
¿Y cuándo amanece? ¿En qué momento amanece? Decimos cuando sale el sol. Entonces, eso es lo que puede causar confusión de decir, ya estaba iniciando el primer día de la semana. Y si tomamos en cuenta la manera de contar los días, ¿verdad? Que ya dijimos, mencionábamos por la mañana, que se dice que el día de 24 horas comienza a las 12 de la noche. Entonces, si aquí dice que va a amanecer el primer día de la semana, alguien va a decir, bueno, pues ya era el primer día, ya era domingo. Pero aquí cuando dice que amanece, está diciendo que va a iniciar, ¿sí? La víspera de sábado, la tarde del sábado, momentos antes de iniciar el primer día de la semana, ¿sí? Vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra versión. Nosotros, como saben, usamos la versión de Reina Valera 1909. Si alguien usa o tiene la versión 1960 o alguna otra versión, si leemos este verso, lo vamos a encontrar diferente. ¿Por qué? Porque en otras versiones, en lugar de decir y la víspera de sábado, dice y como pasó o pasado el sábado, que amanece para el primer día de la semana. Entonces alguien dice, bueno, pues ahí está más claro, ya había terminado el sábado y ya estaba iniciando el primer día de la semana. Pero esas traducciones que ponen pasado, pues sí están equivocadas, y es algo que debemos de entender. ¿Por qué? Porque en el griego no da a entender eso. En el griego, cuando vamos a usar la palabra, dice opse de sabatón. ¿Y qué quiere decir opse? Opse, bueno, ahí sí nos tendríamos que meter un poco a la forma griega de medir o de dividir el día. Los griegos, a la tarde, vamos a llamarle, es decir, de 12 de mediodía a 6 de la tarde, lo dividían en dos partes. La primera, de 12 a 3, le llamaban deile proia, y de 3 a 6 le llamaban deile opsia. Es decir, les voy a poner un ejemplo para más o menos para entenderlo. No es que sea exactamente así, pero nosotros, después de las 12 del día, ¿cómo le llamamos a esa parte? PM. ¿Qué quiere decir? Pasado meridiano. Y antes de las 12 le llamamos AM, antes meridiano. Pues algo parecido lo hacían, pero ellos lo hacían a partir de las 12. Daile proya y daile opsia, por eso se usa esta palabra. Opsia es pasado. ¿Pero pasado qué? ¿El día? No, pasada ya la primera parte de la tarde. Y entonces lo que está mencionando aquí, como les mencionaba, en el griego lo dice opse de sabatón, o sea, en la opsia del sábado, entre 3 y 6 de la tarde, que es la opsia del sábado. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí es en la opsia del sábado, entre 3 y 6 de la tarde del sábado, cuando ya iba a iniciar el primer día de la semana. Dice que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un grande terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegado había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Bueno, de los 4 evangelistas, Mateo es el único que nos narra el momento de la resurrección. Los demás evangelistas también nos mencionan las visitas que hicieron estas mujeres que fueron al sepulcro, pero nuevamente les decía, si no llevamos la secuencia, vamos a encontrar aparentes contradicciones, así como lo que mencionábamos, en qué momento prepararon las drogas aromáticas para ungir, antes o después del sábado, ¿verdad? Pues ya vimos que no hay contradicción, sino que uno de los evangelistas habla que es antes del sábado semanal, y el otro nos dice que es después del sábado ceremonial, y entonces no hay ninguna contradicción. Y lo mismo sucede con las visitas que nos narran los evangelistas. Si nos ponen la siguiente imagen, por favor.
ahí nos dice, ¿verdad?, diferentes visitas al sepulcro, y vamos a comparar Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Bueno, si se dan cuenta, ahí no están los evangelios en el orden en el que los encontramos en la Biblia, ¿verdad? Ahí están en el orden como nos van narrando estas visitas, porque eso es algo que también debemos de comprender, que no fue una sola visita como muchos creen. Fueron, y bueno, al menos ahí vemos cuatro visitas, y vamos a verlo. Primero es Mateo capítulo 28, que es el que estamos leyendo. ¿En qué día fueron estas mujeres? Pues ya vimos que en el sábado semanal, en el séptimo día de la semana. ¿A qué hora? A la puesta del sol. El sábado a la puesta del sol, momentos antes de que terminara el sábado. Ahorita son 5:30. Queda más o menos una hora de sábado, ¿verdad? Si el sol se oculta a las 6:30, nos queda más o menos una hora. Vamos a suponer, a partir de este momento, las mujeres ya se estaban preparando para ir a visitar el sepulcro. El sábado por la tarde, que es lo que decía, menciona el verso 1 del capítulo 28, y la víspera, la tarde, en la copsia del sábado, antes de iniciar el primer día de la semana. Entonces, a esta hora fueron. ¿Y quiénes visitaron el sepulcro? Bueno, lo leemos aquí en el verso 1, dice, y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María. Fueron dos mujeres, María Magdalena y otra mujer que también se llamaba María, ¿verdad? Seguimos leyendo verso 2. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. ¿Cuántos ángeles se encontraron? Uno, ¿verdad? Un ángel. ¿Y dónde estaba ese ángel? ¿Dentro o fuera del sepulcro? Fuera del sepulcro. Estaba sentado sobre la piedra con la que había estado tapado aquel sepulcro. Sí, entonces nos damos cuenta de la narración que está haciendo el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver Juan capítulo 20, y nos vamos a dar cuenta que es una narración diferente, no es la misma como tal vez algunos piensan. Es una narración diferente. En Juan capítulo 20 dice, y el primer día de la semana. Aquí sí ya lo está diciendo muy claro. Juan capítulo 20, verso 1, lo leo nuevamente. Bueno, la primera parte dice, y el primer día de la semana. Entonces, ¿de qué día nos está hablando el Evangelio de Juan? Del domingo, ¿verdad? Ahora le conocemos domingo. Decimos, en la Biblia siempre se les menciona como primer día, segundo día, tercer día, el sexto día, ¿verdad? Y el sábado o el séptimo día también se le conoce como el nombre de sábado o Shabbat. Pero bueno, entonces aquí el Evangelio de Juan nos está hablando ya del primer día de la semana, que ahora conocemos como domingo. Sigue diciendo, y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice, han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no sabían la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Bueno, entonces ahora lo comparamos con lo que nos narró el Evangelio de Mateo, y decíamos, ¿en qué día? Mateo nos dijo que las mujeres
la hicieron el sábado por la tarde, momentos antes de que terminara el sábado. Pero ahora, el Evangelio de Juan, ¿cuánto nos dice que fueron a hacer esta visita al sepulcro? El primer día de la semana. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No, a ver cómo dice. Siendo aún oscuro. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Podemos decir aquí, durante la cuarta vela de la noche. Porque dice siendo aún, es decir, que ya se iba acercando el momento en el que saliera el sol, pero todavía era oscuro. Entonces, decíamos, si quisiéramos usar los horarios que marca la Biblia, podríamos decir durante la cuarta vela de la noche, que mencionábamos. Esa cuarta vela era de aproximadamente las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, que es el momento en el que sale el sol. Entonces en ese lapso de tiempo, entre 3 y 6 pudiéramos decir, es cuando María Magdalena va al sepulcro. Porque, bueno, ¿quiénes fueron al sepulcro en esa ocasión? Nos dice que primero fue María Magdalena, pero regresó. ¿Y quiénes la acompañaron? Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, sí nos estamos dando cuenta que es una narración diferente a la de Mateo. Porque ¿cuántos ángeles nos narra Mateo que había cuando llegaron las mujeres? 1. Y aquí el Evangelio de Juan, ¿cuántos ángeles nos menciona? 2. ¿Y dónde estaban esos 2 ángeles? Los 2 estaban dentro del sepulcro, sentados, uno a la cabecera y otro en el lugar donde iban los pies. Entonces es una narración diferente la que están haciendo estos 2 evangelistas. Pero decíamos, también Marcos nos habla de la visita que hicieron las mujeres. Vamos a ver Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. El verso 1, si ya lo tenemos, le voy a dar lectura. Marcos capítulo 16, verso 1 dice: y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas. No era ese bueno, sí, desde ahí. Compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llenan al sepulcro, ya ha salido el sol. Y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Bueno, entonces, ¿en qué día de la semana fueron, o nos está narrando el Evangelio de Marcos? Nos dice nuevamente, ¿verdad? Primer día de la semana, o domingo. ¿Y quiénes fueron? O más bien, primero, ¿a qué hora? ¿Qué hora nos está narrando este evangelista? Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. Diferente a lo que nos dijo el Evangelio de Juan. Ahí nos decía que siendo aún oscuro, pero aquí nos dice que ya había salido el sol. ¿Y quiénes fueron? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. 3 mujeres, ¿verdad? María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. 3 mujeres que fueron en esta ocasión a ver el sepulcro. ¿Y cuántos ángeles? Que bueno, aquí no menciona ángel, ¿verdad? Menciona un mancebo, un joven. Que hay quienes dicen que tal vez pudo haber sido Marcos, que estaba ahí. Y por eso precisamente él en su evangelio lo narra. Pero bueno, nos está mencionando uno, ¿verdad? Un mancebo. No nos menciona 2 como lo hizo Juan.
sino que nos menciona uno. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba este mancebo? Un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Era uno, estaba dentro del sepulcro, sentado al lado derecho. ¿Sí? ¿Sí vamos notando la diferencia entre cada evangelista? Bueno, entonces ahora, por último, vamos a ver Lucas capítulo 24. Aquí lo tenemos, Lucas capítulo 24, el verso 1. 24:1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, está ahí. ¿Qué día? Bueno, nuevamente nos está situando en el primer día de la semana, domingo, ¿verdad? ¿A qué hora? Pues nos dice que muy de mañana. ¿Qué quiere decir esto de muy de mañana? Pues que la mañana ya había avanzado. Juan nos dice que era siendo oscuro. Marcos nos dice que ya había salido el sol. Y aquí Lucas nos dice que ya era muy de mañana. Ya en la mañana, la parte clara ya había avanzado. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y nos dice que otras mujeres. Ya no nos especifica cuántas y quiénes, ¿verdad? Pero ya fueron más. ¿Cuántos ángeles encontraron en esta ocasión? 2, ¿verdad? ¿Y dónde estaban? Estaban de pie, ¿verdad? Se pararon junto a ellas 2 varones. Entonces, hermanos, si quisiéramos decir que Jesús no resucitó el sábado, como siempre lo ha predicado la Iglesia de Dios, sino que resucitó el domingo, como lo dice la mayoría de organizaciones, pues caeríamos en todas estas contradicciones. ¿A cuál de los evangelistas le creeríamos? ¿Al que nos dice que fueron por la tarde? ¿Al que nos dice que fueron cuando aún era oscuro? ¿O cuando ya había salido el sol? ¿Al que nos dice que había 2 ángeles? ¿O al que nos dice que había 1? ¿A quién le creemos? Al que nos menciona el nombre de las mujeres que iban. Si nos damos cuenta, quien estuvo en las 4 visitas fue María Magdalena, ¿verdad? Ella estuvo en las 4 visitas. Y hay quienes dudan de esto porque dicen, bueno, es que cómo pudo haber estado yendo y viniendo. Pues tratemos de imaginar un poco la condición en la que se encontraba. ¿Cómo se habrá sentido en esos momentos? Que sabiendo que habían crucificado al maestro, ¿cómo se habrá sentido? ¿Tranquila? No creo, ¿verdad? No creo que no estaba tranquila. Incluso en una parte dice que cuando les avisaron, pensaban que, así lo dice, ¿verdad? Pensaban que estaban locas, diciendo, ¿cómo crees que pasó esto? Entonces imaginemos cómo se encontraban en su estado de ánimo. Entonces María Magdalena, pues seguramente iba y venía. Decía, vamos a comprobar, realmente está el cuerpo del maestro ahí, ya no está. Y le avisaba a otras mujeres y ellas la acompañaban y pues sí, hasta que ya pudieron comprender que la resurrección era cierta. Lo pudieron entender porque aquí los ángeles que se encontraban también se los repetían. Recuerden que les dijo que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces con esto nos damos cuenta y comprobamos que las narraciones que nos hacen los evangelios no se contradicen entre sí, sino que al contrario, cuando los vamos uniendo de esta manera,
podemos llevar toda la secuencia de cómo se fueron desarrollando cada uno de los sucesos en esa semana, en esa última semana que nos menciona Daniel capítulo 9, verso 27, ¿verdad? Donde nos dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías y confirmaría el pacto a muchos. Y nos estamos dando cuenta que realmente fue así. Nos presenta la siguiente imagen, por favor. Porque aquí hay otra contradicción, o más bien otra confusión para algunos, pero que a nosotros nos ayuda a comprender mejor. Aquí mismo estamos en Lucas 24, dice, déjame buscar el verso 13. Estamos en Lucas 24, capítulo 24, verso 13, dice: y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Dice que iban el mismo día. ¿De qué día nos está hablando? Del primero, ¿verdad? En el verso 1 nos está diciendo que el primer día de la semana. Entonces, en ese mismo día, en el primer día de la semana, dice que 2 de ellos iban a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Sigue diciendo verso 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Bueno, hasta ahí. Estos 2 discípulos que iban a esta aldea llamada Emaús, dice que en el camino Jesús se acercó a ellos, pero no lo reconocieron. Ellos iban comentando todo lo que había acontecido, ¿verdad? Y Jesús les pregunta: ¿de qué hablan? Y le dicen: tú eres un peregrino y no sabes lo que ha acontecido. Y le platicaron, ¿verdad?, de cómo fue arrestado, crucificado. Pero aquí en el verso 21, al final, la segunda parte dice: y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuándo es el tercer día, según esta narración que están haciendo los discípulos? El primero de la semana. El domingo es el tercer día. Entonces dice, ¿quién dice? ¿Ya ves cómo el tercer día fue el domingo? ¿No fue el sábado? Pero hay que ver de qué están, o cómo están contando este tercer día, a partir de cuándo. Si nos regresan un poco a las 2 diapositivas, por favor. 2 o a ver. Ahí, a ver. Sí, ahí. Si ya vimos jueves 15 de Nisan, que fue el sábado ceremonial, el día que celebraron la Pascua, el inicio de los panes sin levadura. También los judíos fueron con Pilato y le pidieron que pusiera una guardia en el sepulcro, y le dijeron, lo leíamos en la mañana, ¿verdad? Le dijeron: es que pueden llegar sus discípulos y robar el cuerpo, y de esa manera decir que había resucitado, porque eso fue lo que él dijo, que iba a resucitar al tercer día. Entonces, aquí estos discípulos no están hablando desde el momento en que Jesús fue crucificado y puesto en el sepulcro, sino que ellos están contando hasta el momento en que el sepulcro
fue sellado por la guardia. ¿Sí? Ahora sí, regresamos a la imagen que teníamos, por favor. Y ahí lo vemos. El miércoles, Jesús es puesto en el sepulcro. Y si a partir de ahí contamos los 3 días y 3 noches, como lo vemos en la parte de abajo, nos lleva al final del sábado, ¿verdad? Jesús es puesto en el sepulcro al final del miércoles, momentos antes de que se ocultara el sol. Por lo tanto, resucita momentos antes de que se oculte el sol, el día sábado, y ahí tenemos 3 días y 3 noches completo. Pero estos discípulos que iban a la aldea de Emaús, ellos no estaban contando únicamente ese momento, sino que ellos están platicando todo lo que aconteció, incluyendo el sellamiento que se hizo del sepulcro, que fue el día jueves. Entonces, del jueves al primer día de la semana, son 3 días, ¿verdad? A eso se refieren cuando dicen, y ahora, sobre todo esto, sobre todo lo que aconteció, incluyendo la guardia que fue a cuidar el sepulcro. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Sí, hermanos, ¿sí entendemos a qué se refieren los discípulos cuando hablan del 3er día? No hablan del momento en el que fue puesto en el sepulcro, sino del momento en el que la guardia fue a sellar el sepulcro. Porque, bueno, le leemos nuevamente, sigue diciendo más adelante, verso 22, y aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Antes del día. ¿De cuál día? El primer día de la semana, ¿verdad? Ellos están ahí teniendo esta plática el primer día de la semana. Y dice, antes de este día, antes del día, unas mujeres fueron al sepulcro. Entonces vemos que todo va coincidiendo perfectamente bien. Todo va coincidiendo y de esa manera podemos entender que Jesús murió el día miércoles y resucitó el día sábado a la puesta del sol. Todavía dentro del sábado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Comentario? Ya llevamos 3 temas con este, ¿verdad? Comenzamos con la profecía de Daniel capítulo 9. Veíamos esa profecía de las 70 semanas. Ya hoy por la mañana continuamos con este tema y bueno, ya lo concluimos hoy en estos momentos. Pero si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, o todo quedó muy claro. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, pues vamos a terminar. Ya nos dimos cuenta y comprobamos que lo que decía el libro de Cantares, capítulo 6, verso 8 y verso 9. ¿Quién lo recuerda? A ver, alguien que lo lea. Cantares, capítulo 6, verso 8 y verso 9. Cantares capítulo 6, verso 8 y verso 9. Capítulo 6, verso 8 y verso 9. 8 y 9. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Muy bien, entonces ya entendimos por qué dice aquí que 80 son las reinas y 70 las concubinas y las doncellas son 50, pero una sola es la paloma, ¿verdad? ¿Quién es esa paloma? La iglesia que acepta y que predica que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Habrá muchas organizaciones religiosas y todas predicarán, ¿verdad?, su forma de creer. Dice aquí, pero es una sola, la paloma mía. ¿Y por qué la paloma mía? Porque bueno, Jesús lo dijo, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del
del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La profecía o la señal de Jonás, que lo mencionábamos, Jonás quiere decir paloma. Jesús tenía la señal de la paloma, y esta señal quedó demostrada desde el momento en el que fue bautizado. ¿Por qué? Porque recordemos que al momento de ser bautizado, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, desciende a él en forma de paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Porque desde ese momento se estaba diciendo que él tenía esa señal, la señal de Jonás, la cual se tenía que cumplir exactamente como está descrito en las profecías y como lo acabamos de ver en los evangelios, donde no hay contradicción, sino que todos se complementan, y al verlos, al unirlos, cada uno de ellos, nos damos cuenta cómo se fueron realizando cada uno de los actos que nos narra, decíamos, sin que haya ningún tipo de contradicción. Entonces, hermanos, si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a concluir. Vamos a terminar este tema y vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Arturo para concluir con este culto de alabanza a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Paso a vosotros.